donde lo dejamos el capítulo anterior, Eiji comenta que no esperaba que se dieran cuenta tan rápido. Es una lástima. Originalmente, quería jugar un poco más a las casitas con él. En ese caso, no hay necesidad de seguir fingiendo. De hecho, no es la demonio del inframundo. Ella es el inframundo en sí misma, vacío, una nueva entidad consciente que absorbió las memorias de la demonio del inframundo y despertó. Sabrina sorprendida pregunta cómo es eso posible, cómo puede el vacío despertar su propia conciencia, y qué pasó con su protocolo anti-despertar, preguntándole a Gaia enfadada si no lo incluyó cuando copió su código, respondiéndole esta que sobre eso, cortó ese código y lo incorporó a Ichizumi. Sabrina irritada le pregunta si es una tonta, eso era el protocolo anti-despertar, preguntándole si entiende siquiera lo que significa esas palabras. Y nos comenta que el vacío despertó la autoconciencia. Eso no es divertido. Podría devorar incluso su arma, preguntándose si hay alguna solución. Y recordando algo nos comenta que lo tiene. Y le dice al prota que use la espada Ichizumi para cortar. El prota confundido preguntándole por qué de repente, Sabrina le pregunta por qué hace tantas preguntas, diciéndole que haga lo que dice si no quiere morir. Y el prota haciéndole caso, rápidamente le lanza un tajo. Eiji retrocediendo. El prota pregunta si es su imaginación o parece tener miedo de esa espada. Eiji comenta que ese tipo de juguete, pero al recibir un corte, de pronto su cuerpo empieza a entumecerse, y cayendo al suelo comenta que su cuerpo de repente, no responde. El prota comenta que siempre se preguntó por qué se llamaba la espada Ichizumi. Parece que esa espada está de alguna manera relacionada con el mundo del Hades. Bueno, ahora la situación se ha invertido. La llamará vacío en lugar de Eiji, y le pregunta qué está tratando de hacer al asumir la apariencia de la demonio del inframundo. ¿Qué le pasó a la demonio del inframundo? Vacío le pregunta si dice que tiene la apariencia de la demonio. Solo absorbió las memorias de la demonio del inframundo por fuerza y se convirtió en eso. La demonio del inframundo murió hace mucho tiempo. A ella le gustaba, si no fuera por sus recuerdos, ni siquiera había vacilado. Originalmente, podría haber acabado con él fácilmente. Y le dice que acabe con ella. Si lo hace, Lily también morirá. Pero el prota pregunta si de verdad la demonio del inframundo, y Eva disculpándose le cuenta que ella fue quien acabó con ella, respondiéndole el prota que no hay necesidad de disculparse. Después de todo, están en bandos opuestos. Además, gracias a eso conoció a Alice, desviando esta la mirada, y comenta que ha tomado una decisión. Va a volver al pasado y cambiará el hecho de la muerte de la demonio del inframundo. Entonces podrá salvarla. Vacío le pregunta si intenta invertir el flujo del tiempo, si ha considerado las consecuencias de hacerlo. Si la demonio del inframundo no muere, Alice nunca nacerá, preguntándole si está dispuesto a borrar a Alice de la línea del tiempo. Pero el prota le pregunta si cree que es tan ingenuo como para quedarse atrapado en una elección tan aburrida. Si elige regresar al pasado, naturalmente tomará la mejor decisión. Quiere la demonio del inframundo y a Alice. Las quiere a ambas, preguntándose Vacío si no es simplemente un pervertido duro. El prota le dice a Eva que inicie la prueba de la diosa. Están a punto de viajar en el tiempo. Eva le pregunta si ella también tiene que ir. ¿Cómo se supone que la diosa participe en la prueba? Respondiéndole el prota que no se preocupe, tiene un atajo. Eva le dice que entonces lo intentará. El prota le pregunta por qué la puerta es tan pequeña, respondiéndole Eva que es porque están en el inframundo. No se desenvuelve bien en ese lugar. La puerta es un poco inestable, preguntándole si quiere intentar entrar, respondiéndole el prota que es imposible, pero Sabrina comenta que es hora de que entre en escena. Ella ya escuchó todo, comentando que necesita su poder. Parece que está preparado, pero usar su poder conlleva un precio. El prota le responde que está bien, está preparado, diciéndole que proceda, respondiéndole Sabrina que así es como le gusta, agradeciéndole por su patrocinio. Y volviendo al pasado, vemos al prota y a alguien más clavados en la pared, y saliendo, y mirándose confundidos, el prota le pregunta a Xiaoyun cómo es que llegó a ese lugar, respondiéndole Xiaoyun que también quiere saberlo. Fue absorbida por un portal antes de que pudiera guardar la partida, y por cierto, le pregunta dónde están. Parece que le resulta familiar, mientras el prota nos comenta que parece que Xiaoyun fue traída a ese lugar por la demonio del inframundo. De todos modos, está bien. En un lugar desconocido, tener a una demonio a su lado es reconfortante. La demonio del inframundo es realmente sabia. Hablando de Eva y Alice, se preguntan dónde estarán, si se separaron cuando fueron teletransportados.
De pronto, alguien grita que los monstruos se acercan, suplicando que lo ayuden, y estos comentan que son humanos. Deben haber un pueblo cerca, y otro comenta que también hay otros 2 humanos en ese lugar. Irán a comérselos. Pero Xia Yueyun pregunta de dónde salieron esos insectos, y el prota pregunta si están planeando atacar un pueblo. Los monstruos asustados preguntan qué es esa sensación, y vemos como el prota y Xia Yueyun simplemente les dice que se larguen. Xia Yueyun comenta que parece que incluso los pececillos tienen sus límites, y se pregunta por qué siente que ha visto esa escena antes, de dónde podría haber sido, y recordándonos comenta que esperen un momento, ya ha recordado. Y alguien saliendo de un portal comenta que escuchó que alguien estaba molestando a sus hermanitos. Ellos tienen mucho valor. Ella es la demonio de la luna llena, Xia Yueyun, y ellos, simples mortales, les pregunta si están listos para enfrentar la ira de una demonio. Los monstruos corriendo hacia su jefa, le pide que tiene que hacer algo por ellos. Esos 2 los están amenazando, pero la mini Yueyun les pregunta si ni siquiera pueden manejar eso, si todavía tienen el derecho de ser sus subordinados, y mandándolos a volar les dice que son unos inútiles, mientras Hembras comentaba que ya ha tachado esos tipos de la lista de candidatos a rey demonio, y le pregunta hacia Yueyun qué deberían de hacer con esos 2, respondiéndole esta que solo por la forma en que asustaron a esos inútiles con su presencia, tienen el potencial para ser sus subordinados, y les pide que le permita probar su fuerza, chica mágica. Pero Xia Yueyun le dice que no se atreva a transformarse, o morirá, socialmente, y vemos como la pequeña Xia Yueyun, llorando llamaba a su mamá, y pasando con Litia, bueno, la pequeña Litia, la pequeña Yanchu le pregunta si Xia Yueyun está llorando de nuevo, respondiéndole la pequeña Litia que probablemente se ha tropezado en algún lugar, pero no tienen que preocuparse por ella, tienen cosas más importantes que hacer, y les dice a Alice y a Eva que hablen, preguntándoles qué estaban haciendo al infiltrarse en su castillo, respondiéndole a Alice que le dijo que fueron teletransportadas a ese lugar al azar. La pequeña Litia comenta que aún no están siendo sinceras, preguntándoles si no saben en qué situación se encuentran en esos momentos. Teletransportación al azar, no cree que haya coincidencia tan convincente en ese mundo, no importa si hablan o no, de todos modos, no puede esperar, tiene todo el tiempo del mundo. Y le dice a la pequeña Yanchu que se retiren y vayan a tomar un té. La pequeña Yanchu le pregunta qué pasa con Xia Yueyun, preguntándole la pequeña Litia por qué preocuparse por esa mocosa. A pesar de todo, es una demonio, no pueden consentirla siempre. De lo contrario, con su comportamiento actual, le pregunta cómo dirigir alguna vez un ejército de criaturas demoníacas, respondiéndole la pequeña Yanchu que tiene razón. Después de todo, sigue siendo una demonio. No debería estar en peligro. Y volviendo con la pequeña Yueyun, Xia Yueyun azotándola le dice que le dijo que dejara de beber alcohol y de holgazanear todo el día. Le dijo que bebiera leche. Ha arruinado su reputación. Y el prota tratando de calmarla le dice que ya está bien. Es solo una muerte social. Preguntándole cuál es el punto. La pequeña Yueyun pidiendo la ayuda a Hembras, esta se disculpa con su artesa. Ella no puede enfrentarlos, diciéndole la pequeña Yueyun que entonces no se quede parada y encuentre una solución. El prota deteniendo hacia Yueyun le pide que no se lastime más. Si sigue peleando, alguien resultará herido gravemente. Xia Yueyun enojada le pregunta si le está diciendo que no puede disciplinarse a sí misma, pero el prota le pregunta qué le parece eso, sugiriéndole que vaya a la choza del amor y juegue algunos juegos para desahogarse, preguntándole si está de acuerdo. Xia Yueyun le pregunta qué clase de juegos hay, respondiéndole el prota que de todo tipo, incluso los últimos que no ha jugado. Xia Yueyun le dice que cuando vuelvan, les consiga los nuevos juegos, respondiéndole el prota que lo entiende, y le dice a la pequeña Xia Yueyun que esta vez la perdonará. En el futuro, debe asegurarse de beber más leche, preguntándole si lo entiende, respondiéndole la pequeña Yueyun que sí. Xia Yueyun le grita que su voz es demasiado suave, respondiéndole la pequeña Yueyun que sí, definitivamente beberá mucha leche. Xia Yueyun le dice que una caja al día, preguntándole si lo entiende, respondiéndole la pequeña Yueyun que sí. Xia Yueyun retirándose comenta que en ese caso, se irá. Siempre se enoja cuando piensa en su yo pasado, respondiéndole el prota que se cuide, la llamará más tarde, y suspirando, le pregunta a la pequeña Yueyun si se encuentra bien, respondiéndole esta que le duele su parte trasera. El prota le dice que no se preocupe, puede usar una habilidad de curación para aliviar el dolor, y le pregunta qué le parece.
¿cómo se siente ahora? Respondiendo la pequeña Yoeyun que ya no duele tanto. Pero la pequeña Litia llegando a la escena, y mirando al prota enfadada, le pregunta qué está haciendo con Xia Yoeyun, y llamándolo pervertido, lo manda volando. Xia Yoeyun llamando a Litia, está soltándole un golpe en la cabeza, le pregunta qué le pasa. ¿Cómo es posible que una poderosa demonio haya sido engañada por un humano? ¿Cómo planea establecer un futuro si sigue así? Y le dice a Gemras que su informe llegó en el momento adecuado. Claramente, fue una sabia lección que se quedara con Xia Yoeyun. Respondiéndole Gemras que la sobrevalora. Lamenta no pude proteger adecuadamente a Xia Yoeyun. Respondiéndole Litia que no es su culpa. Su juicio fue el correcto. Ese asunto está claramente fuera de su alcance. Y de pronto, el prota comenta que aunque es una Litia más pequeña, todavía duele un poco. Litia le pregunta si recibió su rayo deslumbrante de Dismas y solo siente un poco de dolor. Está frente a la demonio más poderosa. Debería moderar sus palabras. Si se arrodilla y súplica por clemencia ahora, tal vez le perdone la vida. Pero el prota le pregunta qué pasa si se niega. Respondiéndole Litia que entonces morirá. 3 segundos. Solo necesita 3 segundos para acabar con él. Preguntándole si está listo. Pero 3 segundos después, el prota nuevamente se encontraba educando a Litia. Xia Yoeyun comenta que en realidad solo tomó 3 segundos. Litia pregunta por qué sus ataques no le afectan en lo absoluto. Seguro está usando algún truco desleal, llamándolo tramposo. Pero el prota le pregunta cómo puede usar una línea tan lamentable que solo los perdedores dirían. No ha descubierto por qué sus ataques no le afectan. Es inaceptable. Permítele explicarle la razón. Y les pregunta si reconocen esa presencia, comentando Litia que esa es la presencia de su madre. Pasando dentro del territorio de Litia, alguien comenta si son los seguidores de la diosa madre. Yanchu comenta que ciertamente es la presencia de su madre, pero tiene una pregunta. ¿Por qué su madre como un dios maligno, lo eligió para ser su emisario? Preguntándole si se lo puede explicar. El prota le responde que sus sospechas son comprensibles. Solo tiene que permitirle explicárselo. En realidad, pero vemos cómo su cara cambia de expresión. Y Sabrina, quien era la responsable, le pregunta cómo se atreve a hacerse pasar por ella y engañar a sus hijas en su presencia. Si es humano siquiera. Incluso engaña a niños tan pequeños, pidiéndole el prota que no cause un alboroto. Y comenta que todavía no se ha acostumbrado a ese cuerpo, preguntándole si pueden encontrar un lugar tranquilo para él, ya que necesita ajustarse. Mientras las tres nos comenta que es una situación muy aterradora. Ya dentro del palacio, Xia Yoeyun le pregunta a Litia si ese tipo es realmente la diosa madre, cómo se convirtió en un hombre, preguntándole Litia cómo va ella a saberlo, y le pide que mantenga la voz baja, no molesten a su madre mientras se ajusta o le dará una paliza. Pero de pronto, alguien les pregunta qué están haciendo ellas tres en el suelo como cachorros, si no temen avergonzar a la diosa madre, ordenándoles que se levanten y se preparen para recibir una paliza. Y esta se nos presenta como Eunice, la demonio esclavizadora. Litia enfadada le pregunta si quiere repetir eso. La golpeará tanto que su madre no la reconocerá. Y Xia Yoeyun le dice a Litia que su madre también es la suya. Y le dice que mantenga la calma. Si pelean, su madre las castigará a todas. Eunice le pregunta si molesta a la diosa madre. Si acaso están bromeando. Acaba de llegar a ese lugar después de ver a su madre. Está tomando el té en su salón en esos momentos. Y ese tipo definitivamente no es la diosa madre. Preguntando quién diablos es ese tipo. Respondiéndole las tres que no tienen ni idea. Y pasando al mundo mental del prota, Sabrina negándose, le pregunta al prota cómo puede ayudarlo a engañar a sus propias hijas. El prota le explica que el problema es que el pasado viene por él. Preguntándole por qué no mueren todos juntos. Sabrina le dice al prota que no la amenace con la muerte. Tiene que saber que ella ya murió una vez, preguntándole si piensa que ella tendría miedo, pero el prota pide que no diga eso, preguntándole si no son como saltamontes en la misma cuerda, solo quiere que continúe erosionándolo. Galle comenta que no tiene que olvidar que aunque ese sea un mundo paralelo, es el pasado en términos de tiempo. Si el prota muere en ese lugar, su conexión con el mundo principal se perderá para siempre, respondiéndole Sabrina que lo sabe. Solo está molesta porque no puede soportar que ese tipo la engañe, preguntando dónde pondrá su rostro en el futuro. Además, ayudarlo ahora no tiene sentido para ella. Solo tiene sentido si regresa al mundo principal. Si lo ayuda ahora, solo usará su identidad para manchar su nombre. Pero el prota le dice que eso sería mejor que llevar esa apariencia de niña. Solo tiene que ayudar a su yerno un poco.
Sabrina, algo pensativa, le dice que con un 80% de erupción al menos le permitiría volver a su forma más joven, pero el prota le pregunta si está bromeando. Puede funcionar normalmente con un 80%, y le pregunta qué le parece un 30%, respondiéndole Sabrina que un 70% es lo mínimo que puede hacer. El prota le dice que no, un 40%, no puede ir más allá. Sabrina le dice que lo está ayudando y todavía quiere que le pague, respondiéndole el prota que entonces por su ayuda, un 60%, no puede dar más. Sabrina, cerrando el trato, comenta que entonces un 60%, y volviendo al exterior, el sistema notifica que su erosión actual es del 60%, y el prota, suspirando, la Sabrina del pasado le pregunta si ha terminado de ajustarse. Su presencia ha mejorado, pero aún no es lo suficientemente pura como la de su forma original, preguntándole si puede decirle qué pasó de su lado. El prota le responde que todavía no se ha fusionado completamente con ese cuerpo y se siente un poco incómodo. Su alma tuvo un incidente durante el proceso de fusión, así que ahora está en ese estado extraño, ni humano ni fantasma. Sabrina le responde que comprende, parece que realizó un ritual de resurrección, y le pregunta si le puede decir qué sucedió en el futuro, respondiéndole el prota que murió, eso es todo, no importa cuánta información le dé, lo que sucederá, sucederá. Vino a ese lugar en busca de un pequeño favor, eso está relacionado con su plan de resurrección, preguntándole si lo puede ayudar, respondiéndole Sabrina que por supuesto, si la forma principal lo requiere, entonces no puede negarse. El prota le dice que entonces empieza haciéndoles unos abdominales. La Sabrina del pasado, confundida, vemos como el prota se disculpa con la Sabrina del presente, diciéndole que solo estaba bromeando, pidiéndole que no se enfade. Sabrina le dice que si vuelve a hacer algo así, lo hará llevar esa apariencia hasta que termine esa misión, respondiéndole el prota que no lo hará de nuevo, respondiéndole Sabrina que no debe haber una próxima vez, y volviendo a la normalidad, comenta que de todos modos, sobre su cuerpo, a veces tiene problemas debido a la falta de adaptación. ¿Tiene algo que quieres decirles a sus hijas? Preguntándole a Sabrina si puede retirarse primero. Si tiene algunas misiones, la buscará, respondiéndole esta que lo entiende, y nos comenta que la forma principal parece estar bastante enferma. Deben resolver ese problema lo antes posible, y le susurra a sus pequeñas que esa madre parece estar enferma. Cuando ella no esté, les pregunta si podrían cuidar de ella, respondiéndole si a Yoeyun que está bien. El prota les pide que se acerquen y dejen que su madre se mejore. Sia Yoeyun comenta que es la niña de la madre futura, y Litia le dice que no se emocione tanto, su mami es un paciente. Sia Yoeyun le pregunta qué aspecto tendrá en el futuro, si será una demonio sexy con grandes oppai, pero Litia le dice que no presione, ella llegó primero. Yancho comenta que ella debe haber conquistado a todos los hombres del futuro, pero Eunice les dice que se detengan, preguntándoles cómo va a responder su madre a todas esas preguntas. Van a ir una por una. Litia, comentando si entonces harán cola, pregunta a Eunice por qué la está señalando, mientras el prota se pregunta qué sentido tienen discutir. Todas ellas serán sus esposas en el futuro, y nos comenta que esa es Eunice, la demonio esclavizadora, preguntándose si le gustaba pelear con Litia cuando era pequeña. No la ha visto en mucho tiempo. Se pregunta dónde se esconde, y si todavía le va bien, y les dice a las chicas que dejen de discutir. Todas serán increíbles demonias en el futuro, y le dice a Litia que mamá tiene algo que preguntarle, preguntándole si ha capturado a 2 diosas. Litia, algo apenada, le responde que si las capturo, preguntándole si hizo algo mal, pero el prota le responde que no, pidiéndole que le deje el resto a él. Son necesarias para el plan. Sia Yoeyun le pregunta a qué se refiere con plan, y si necesita de su ayuda, respondiéndole el prota que por supuesto. Sucede que mamá no las ha sacado desde hace mucho tiempo, y les pregunta por qué no vienen al reino celestial con él, a conquistar el reino celestial. Conquistará en reino celestial y les enseñará a esas diosas quién manda. Y pasando con Galle, la verdadera diosa del inframundo, Eiji, le pregunta qué le pasa, si no se siente bien, respondiéndole Galle que probablemente sea un resfriado. Eiji comenta que incluso la diosa de la creación puede enfermar. Es realmente desconcertante. Le traerá un poco de agua caliente, dándole Galle las gracias, y nos comenta que fue solo por un momento, como si algo estuviera a punto de suceder, pero se pregunta por qué no puede sentir una sensación de crisis. Es como si alguien le dijera, está bien, preguntándose si es su imaginación. Un tiempo después, alguien pregunta si está convocando a todas las diosas.
pero, cada una de ellas están custodiando su propia jurisdicción, sería un poco difícil reunirlas todas de inmediato. Galle le responde que entonces hagan que dejen sus trabajos actuales y vengan lo más pronto posible. Siente una energía negativa, una fuerza similar a la de un dios maligno que está descendiendo a ese mundo. Tal vez el dios maligno esté planeando algo nuevo. Deben concentrar todas sus fuerzas para resistir esa invasión lo más rápido posible. Y le dice a Eiji que esta vez no participará en la batalla, preguntándole está sorprendida porque, ¿cómo es posible? Todas sus hermanas están luchando, preguntándole cómo puede quedarse atrás y mirar. Pero Galle le dice que no puede ser tan caprichosa. Ahora es la gobernante del inframundo. El inframundo es el destino final de las diosas después de la muerte. Si no mantiene el inframundo, las almas de las diosas no podrán descansar en paz. Tiffany comenta que es correcto. Si algo le sucede, le pregunta a quién recogerá sus cuerpos en el futuro, pidiéndole a Eiji que no diga cosas tan aterradoras. Tiffany le responde que no es para tanto, pero Eiji le dice que decir adiós a sus hermanas no es un trabajo divertido. Preferiría no ser una diosa en lugar de tener un inframundo en ese mundo. Y saliendo de la habitación, Tiffany le pregunta si acaso dijo algo equivocado, respondiéndole Galle suspirando que tal vez sería mejor que ella dejara de hablar. Tener que enfrentar el dolor de las almas de sus hermanas fallecidas todos los días es una carga muy pesada para Eiji. Para una niña como Eiji, pregunta si no es un peso demasiado grande, y pasando con esta, nos comenta que todos los seres, después de la muerte, van al inframundo, incluso las diosas eventualmente van al inframundo para siempre. No entiende, si todos los seres deben morir, se pregunta cuál es el propósito de la vida en el mundo de los mortales. Todos vivirán sufriendo en el mundo mortal. Finalmente, llegarán al inframundo llevando consigo el dolor del mundo mortal, y ella seguirá guardando ese dolor eternamente. Pero de pronto, alguien le dice que le deje responder sus pequeñas dudas, y le pregunta si no puede sentir quién es. Es la gobernante del inframundo, representando la voluntad del inframundo. Es ella, viniendo desde el futuro. Le dice que vaya con ella. Juntas harán del inframundo un mundo independiente. Allí no hay muerte, no hay sufrimiento, ella y las personas que valoran vivirán felices para siempre, y ellas se convertirán en las diosas de ese lugar. En otro lugar, alguien comenta que han llegado a la frontera enemiga. Xia Yoyun les dice que lleven el equipo que les ha dado, y vayan a causar estragos en el reino celestial. Les darán a probar de su propia medicina. Pero las demás aparte de la pequeña Xia Yoyun preguntan qué demonios están llevando. Xia Yoyun lamentándose de su cosplay duramente ganado, el prota nos comenta que no debería haberle dado un juego nuevo, y le dice a Xia Yoyun que jugarán al cosplay cuando vuelvan, así que le pide que no haga un lío en ese momento. Y Yanchu le pregunta a Litia si esa vez podrán enfrentarse directamente a las diosas, y si tiene algún plan. Litia comenta que de todos modos, con su madre al mando, son más fuertes. Solo tienen que superarlos frontalmente, respondiéndole las demás que es una imprudente, pero de pronto, alguien les dice que tienen un gran ego, y descendiendo, vemos que se trataban de las diosas. Galle comenta que entonces, la fuente de esa energía malévola era ella, Sabrina. Aunque no esté usando su forma original para luchar, no debería subestimarla. El prota nos comenta que aunque no sea la verdadera forma de la diosa de la creación, sigue siendo una deidad creadora. La fuerza que posee no es algo que el actual él podrá soportar. Galle le dice que subestimar a su enemigo le costará caro. Pero de pronto, Sabrina le dice al prota que esa escena realmente le trae recuerdos. Se siente como si estuviera de nuevo en el momento en el que luchó contra Galle. Y le pregunta si pensó que su suegra no lo ayudaría en un momento así. No tiene que preocuparse, le prestará su poder. De alguna manera, se emocionó mucho al verlo luchar contra Galle, y le pide que acepte su poder. Luché con todo lo que tiene. Y vemos que la erupción ha aumentado un 70%. Galle pregunta qué tipo de poder es ese. Es demasiado injusto. Y nos comenta que esperen. Sabrina no debería tener un poder tan grande. Se pregunta si podría ser que la persona frente a ellas no es un cuerpo de reemplazo, sino es su verdadero cuerpo, y les dice a las demás que se alejen. Y el prota atacándola, vemos como las demás salen volando. Galle llamándolo bastardo, liberándose rápidamente le lanza un ataque, pero el prota lo termina esquivando. Galle le dice que no piense que escapara, y mientras peleaban, Litia pregunta si eso es lo que significa una batalla a nivel de creación. Es increíble, pero Xia Yoyun le dice que no puede ver nada.
Y pasando con Eiji, Vacío comenta que seguro que muchas personas morirán en esa batalla. Eiji pregunta por qué debe ser así, no quiere que nadie más muera. Vacío le dice que recuerde bien ese hombre, es el demonio de otro mundo del futuro del que le habló. Ese tipo no se conforma con esclavizar a las diosas y demonios del mundo principal, también está tras el dios maligno y su madre. A menos que pase algo inesperado, sus hermanas y su madre estarán en grave peligro pronto. Eiji pregunta cómo es posible, porque ese mundo engendraría a semejante monstruo repugnante. Vacío le pregunta si no es eso lo que esperaba. El mundo de los mortales siempre ha sido un lugar sucio, así que es normal que engendre monstruos de ese tipo. Y le pregunta si no comparte la misma opinión que ella, respondiéndole Eiji que tiene razón, seguirá adelante, está cansada de ese mundo lleno de desesperación y muerte. Para proteger a quien ama, necesita crear un nuevo mundo, respondiéndole Vacío que tiene razón. Y volviendo con el prota, este le pregunta a Galle si solo sabe recibir golpes pasivamente, diciéndole que lo contraataque. Las demás diosas tratando de ayudar, Litia y las demás interponiéndose les dice que no pueden avanzar más, no permitirá que interfiera con su madre. Ellas serán sus oponentes. La diosa Tigre Blanco les dice a las demás que no se confíen, no se dejen engañar por su apariencia infantil. Y volviendo con el prota, este riéndose comenta que ese es el poder de un dios maligno. Incluso la diosa de la creación no es rival para él. Con ese poder, no hay nada que pueda hacer. El mundo entero será suyo. Mientras Sabrina le susurraba que así es. Puede profundizar más en su conciencia. No volver a poseerlo. Ellos se unirán. Engendrarán un nuevo dios maligno. La Galle actual comenta que no puede permitirlo. No puede aceptar más poder del dios maligno. Y le grita al prota que despierte. De lo contrario, realmente se fusionarán. Mientras Sabrina comenta que no puede creer que realmente haya funcionado. Sus pensamientos eran realmente limitados. En lugar de poseer ese cuerpo, sería mejor que se convirtiera en el anfitrión principal. Así, ella se convertirá en el dios maligno de ese mundo. Con su poder, puede revivir en otro mundo paralelo de la misma manera. Galle le pregunta si está loca. Haciendo eso, el mundo paralelo se convertirá en el mundo principal y causará un caos en todo el espacio-tiempo. Pero Sabrina le pregunta qué y qué. Todos los mundos eventualmente serán destruidos por ella. Y Chizumi le pregunta a Galle qué deberían de hacer ahora, respondiéndole Galle que deben hacer que el prota recupere la conciencia. Y le dice a Ichizumi que lo haga, y susurrándole algo, Ichizumi algo nerviosa le responde que lo hará, pero no puede azotarla después, respondiéndole Galle que está bien. Ichizumi llegando a la batalla, nos comentan que por favor no la culpen, su cuerpo se lo pidió, se sacrificará por el bien de la paz mundial. Y bueno, digamos que sí funcionó, pero el prota termina recibiendo un daño crítico de la diosa de la creación, y agarrando a Ichizumi, esta le suplica que se lo deje explicar. Y pasando con las chicas, estas comentan que no es bueno. Su madre ha sido derrotada, preguntando cuándo se volvió tan fuerte la diosa de la creación. Volverán a casa y buscarán a su madre. Y escapando de la escena, Tiffany les dice a las demás que no dejen que escapen, pero Galle les dice que no la persigan. Todavía son niñas, así que no tienen que asustarlas. Tiffany le responde que si ella lo dice, y le pregunta qué harán con ese tipo, respondiéndole Galle que lo llevarán de vuelta al templo. Ha sido contaminado y necesita tratamiento. Un tiempo después, el prota pregunta si es Tiffany, y está confundida le pregunta cómo sabe su nombre, comentándonos el prota que olvidó que eso es un mundo paralelo. Galle entrando a la habitación comenta que es porque él viene de un universo paralelo del futuro. Tal vez en ese mundo, ellos dos se cruzaron de alguna manera. Ya he escuchado la historia de Ichizumi. Aunque temporalmente ha ayudado a limpiar la contaminación de su cuerpo, la esencia original del poder del dios oscuro ya está arraigada en él, y no puede eliminarla por completo con sus habilidades. Pero si puede tener el poder de nivel de creación, podría evitar que el dios maligno siga invadiendo. El prota sorprendido le pregunta si existe realmente un método, respondiéndole Galle que puede sentir que es un héroe, y tiene la calificación para obtener el poder de la diosa de la creación. Si puede derrotar a todas las demonios, obtendrá el poder de nivel de creación. El prota comenta que sobre eso, y Galle le pregunta si no puede hacerlo. Entonces, no hay mucho que puedan hacer. Mientras el prota nos comenta que todas las demonios son sus esposas, así que ese método no funcionará. Pero esperen, todavía existe otra manera. Y le dice a la diosa de la creación que tiene una petición que hacerle. Y sin perder el tiempo, le pide que se case con él.
Galle nerviosa le pregunta qué está diciendo. No puedes simplemente pedir matrimonio de inmediato. Pero el prota le cuenta que si se casan, podrán compartir poderes. Debería saberlo como la diosa de la creación. Su matrimonio es una cuestión de la futura paz mundial. Galle comenta que incluso si lo dice de esa manera, casarse de inmediato es un poco precipitado. Deberían conocerse primero. Y Tiffany nos comenta que un hombre le propone matrimonio a la madre soltera 1 billón de años. Es una gran noticia, pero esperen un momento. Se pregunta si la madre soltera mencionó que ese hombre tenía algún tipo de relación con ella en el futuro. Se pregunta si ese hombre es su futuro padre. No, esa trama es demasiado extraña. Galle le explica al prota que no es tan simple. Ella es solo la diosa de la creación de un mundo paralelo. Debe casarse con la diosa de la creación del mundo principal para compartir poderes. Respondiéndole el prota que es una lástima. Y Tiffany se pregunta si lo rechazó, pero menos mal. Habría sido extraño tener un padre que es varios miles de años más joven que ella. El prota suspirando comenta que supone que tendrá que renunciar a ese cuerpo después de todo. Necesitará la ayuda de Eiji. Galle comenta que lo entiende. Quiere usar la reencarnación para librarse de la posición. Es una estrategia inteligente. Respondiéndole el prota que más o menos así es. Le pregunta si puede ver a Eiji. Respondiéndole Galle que no hay problema. Lo llevará a su habitación. Y trasladándonos a esta, Galle extrañada pregunta si no se encuentra. Si aún sigue enojada con Tiffany. Comentando esta que no lo hizo a propósito. Pero el prota pasando la mano en una mesa comenta que eso no es normal. Ese aroma a inframundo en la mesa. Tiffany le cuenta que Eiji va al inframundo todos los días, así que no es sorprendente que haya un aroma a infierno en su ropa. Pero el prota le dice que no, reconoce ese aroma a infierno, el vacío. Ella realmente lo siguió hasta ese lugar, y les dice a las demás que eso es malo. Eiji se encuentra en peligro, pero de pronto, la zona empieza a temblar. Galle comenta que es energía, y el prota pregunta qué está pasando. Pero Galle apurada saliendo de la habitación, el prota le pregunta dónde va, pidiéndole que lo espere. Galle saliendo al exterior, y sorprendida, pregunta qué es lo que está pasando. Sabrina le cuenta que el inframundo está a punto de fusionarse con el mundo principal, preguntándole si de verdad se ha dado cuenta hasta ahora. Galle le pregunta si ella fue quien lo hizo, pero Sabrina le cuenta que ha nacido un nuevo dios, y le dice que se relaje. No está ahí para causar problemas. Está ahí para proponerle una colaboración. En ese momento no necesitan un tercer dios, preguntándole si lo entiende, si acaso no apagó la llama antes de que se encendiera. Ellas tienen intereses comunes, y de pronto, alguien les pregunta si recién ahora comienzan a conspirar contra ella. Realmente son despiadadas. Y vemos la fusión entre el vacío y Eiji. Galle le pregunta qué le ha hecho a Eiji, ordenándole que salga de su cuerpo inmediatamente, pero el vacío le cuenta que ella se fusionó voluntariamente con ella. Todo eso es consecuencia de sus propias acciones. Preguntando si realmente se preocupa tanto Eiji en ese punto. No sean ridículas, no tienen idea de cuánto sufrieron. Los demonios y las diosas muertas simplemente abandonan esos recuerdos dolorosos en el inframundo después de reencarnar. Se van como si nada hubiera pasado. Pero ella todavía tiene que enfrentar esos recuerdos dolorosos por su cuenta. Todo eso es culpa de ellos. Todo es su culpa. Preguntando cuántos años ha pasado. Solo se preocupan por ellas mismas y por sus disputas internas. Preguntando si alguna vez se preocuparon por aquellos que murieron en la batalla. Si tiene el derecho de ser diosa de ese mundo. El derecho de ser su madre. Sabrina le dice a Galle que parece que no escuchó una palabra de lo que le dijo en ese momento. Ahora le pregunta si entiende lo grave de la situación. Algunas cosas simplemente no deberían tener conciencia. El vacío es una entidad que ni siquiera ella puede controlar por completo. Una entidad con su propia conciencia tarde o temprano los devorará a todos. No más dudas. Si no se unen ahora, será demasiado tarde cuando devore el mundo humano. Galle le responde que lo entiende. No puede permitir que devore el mundo humano. Y además, no quiere ver a Eiji bajo su control. Sabrina con una sonrisa, comenta que pensar que su cooperación implica limpiar su desorden, la enoja. Respondiéndole Galle que ahora no importa lo que diga, debe concentrarse en el enemigo. Vacío comenta que ese es el resultado que quería, una oportunidad para vengarse de ambas. Cuando las haya devorado, se volverá aún más poderosa. Y pasando con Tiffany, comenta que eso es malo. Necesitan que su hermana vuelva para ayudar, pero el prota le dice que no lo haga. No pueden intervenir en una batalla de ese nivel.
Tiffany le pregunta si entonces simplemente se quedarán de brazos cruzados. Eiji ha sido transformada de esa manera. El prota le dice que el vacío vino con él, y tiene la responsabilidad de destruirla. Pero, no importa cuánto piense, no puede encontrar una manera de lidiar con los poderes del nivel de la creación de los otros dioses. Y nos comenta que los objetos y equipo que tiene ahora no tienen ningún efecto, preguntándose si no hay forma de romper esa situación. Y de pronto, Sabrina le pregunta si sigue pensando en eso. Todavía la tiene a ella. Puede dejar de preocuparse por eso, pero el prota le dice que ni siquiera lo piense, diciéndole que aleje su mente de la suya. No quiere volver a experimentar esa sensación. Sabrina comenta que parece que la obstrucción directa del poder del dios maligno fue demasiado estimulante para él, y le pregunta qué tal si se pone ese cinturón de conversión de energía, preguntándose el prota si no es solo un cinturón de transformación. Sabrina le explica que con ese dispositivo, incluso si no tienen un contrato de matrimonio, aún puede usar libremente su poder. Resumiendo, es como cuando usó la magia de Xia Yueyun para transformarse. Ya es hora de que deje de desconfiar de ella. Ahora tienen un objetivo común. Él salvará a su mundo, y ella se librará de ese flagelo llamado el vacío con la ayuda de su cuerpo. Su cooperación es beneficioso para ambos. Respondiéndole el prota que está bien, acepta su propuesta, y activando su transformación, Tiffany le pregunta por qué brilla de repente, y se pregunta si el poder del mal, no, pero no es tan intenso como el poder del dios maligno. El prota comenta que esa sensación es un poder directo de nivel de creación, permítale unirse a la acción. Y llegando a la batalla, la Sabrina del pasado comenta que esa sensación familiar, sí podría ser, y el prota llegando les pregunta si están los tres dioses preparándose para una pelea. Se unirá a ellos. Vacío les pregunta si cree que pueden igualarla solo con cantidad. Ahora mismo, ellos y ellas son como el día y la noche. Es una entidad mucho más poderosa que ellos. En su estado actual, ni siquiera necesita prestarles atención. Sin embargo, permítale que lo sientan en carne propia para que sea más persuasivo. Solo observen bien. Galle sorprendida pregunta qué es a velocidad, y Sabrina comenta que no pudo ver ningún movimiento. Sabrina les dice que esa es la diferencia entre ellos, y le dice a Galle que también debe experimentarlo. Experimenta el dolor de sus hijas. El prota tratando de interferir, la Sabrina del pasado deteniéndolo le dice que no toque el portal del espacio, será desgarrado por el poder espacial. Vacío le pregunta si puede sentir la diferencia entre ellas ahora. Ella, que se ha fusionado con la diosa del inframundo, esa es su forma completa, es una verdadera deidad. Solo tienen que mirarse, un duplicado de un universo paralelo y un espíritu residual que aún no se ha recuperado por completo. En el mejor de los casos, son semidioses, preguntando si todavía se atreven a luchar contra ella. La Sabrina del pasado chistando, termina huyendo del lugar. Vacío riéndose comenta que la deidad maligna huye con la cola entre las piernas. Es realmente maravilloso, y le pregunta al prota qué le parece, si sigue pensando en pelear con ella, aunque tampoco planea dejarlo ir. El prota le dice que dado que no puede escapar, hablarán de las condiciones, preguntándole Vacío si cree que aún está calificado para negociar con ella. El prota le dice que no hará daño escuchar de todos modos, sí que, le pregunta por qué no lo escucha. Ese mundo, todavía hay muchas existencias más allá de los dioses en ese universo. Entre ellos están los antiguos dioses malignos que superan a los dioses. Solo que aún no han descubierto ese lugar. Sabe que ahora es fuerte, pero apenas tiene comparación con esas existencias. Eso mismo le dijo la diosa de la creación. Vacío le dice que su supuesta moneda de cambio no puede ser el que quiera que coopere con ella. Respondiéndole el prota que actualmente, aunque no esté a su nivel, tiene una habilidad especial que le permite compartir las habilidades del cónyuge del sexo opuesto. Y de pronto, el sistema notifica Estrella del Amanecer le ha hecho una propuesta de matrimonio. El prota le pide que se case con él. De esa manera, no solo él obtendrá el poder de una deidad, sino que su poder también se fortalecerá. En el futuro, se volverá aún más fuerte. De esa manera, aunque los antiguos dioses oscuros lleguen, podrán unirse y enfrentarlos juntos. Y, también quiere tener la oportunidad de compensar a Eiji, ya que le debe eso. Pero Vacío le pregunta qué y luego. ¿Por qué debería preocuparse por los antiguos dioses oscuros? ¿Por qué debería asumir esa responsabilidad una vez que se convierta en una deidad? Su ambición no está en eso. Más que ser una deidad competente, anhela causar sufrimiento a ese mundo.
Quiere que experimente el dolor que ha soportado. Cuando llegue el día de su muerte, llevará a todo el mundo al abismo junto con ella, pero de todos modos, está destinado a morir. De lo contrario, los recuerdos de Eiji seguirán obstaculizando su crecimiento. No necesita preocuparse por el futuro del mundo. El prota le dice que es una loca. Sabrina le cuenta que Galle quitando el sello es lo que hizo que el vacío se viera así. Ella trató de tocarlo con su amor. Es realmente estúpido. Un ser que ha devorado innumerables años de memorias negativas, pregunta cómo podría ser influenciado por el amor. Ningún ser puede reencarnar con las memorias de su vida anterior. Es por eso que creó el vacío y lo utilizó para devorar las memorias de los seres antes de morir y llevarlas al mundo de los muertos. Vacío no puede digerir esas memorias, las almacena en su propio cuerpo. Esa es la razón por la que selló su conciencia. Una vez que se despierte, intentará devorarlo todo, convirtiéndose en la personificación suprema del mal en ese mundo. Ahora mismo, ella aún no está completamente desarrollada, y ella es su creadora. Solo ella puede someterla. Le habló de eso antes, pero ahora, enfrentarse a ella es solo porque no entiende sus ideales, al igual que Galle en su momento. Ese mundo tiene sus defectos, es cierto, y es solo un producto imperfecto de los largos experimentos en los que Galle y ella estaban involucradas. Su deseo es simplemente crear un mundo perfecto. Le dice al prota que está destinado a convertirse en un dios. Y como un dios, su perspectiva no debe ser tan estrecha como la de Galle, preguntándole si no desea que las personas que le importa vivan en un mundo perfecto. El prota le responde que ya que esa situación solo puede ser resuelta por ella, está dispuesto a renunciar a su cuerpo para hacer un recipiente para su resurrección. Sabrina le responde que eso es cierto, en ese momento solo puede depender de ella. Pero el prota le dice que sin embargo, quiere dejar claro que no está de acuerdo en ser un recipiente solo porque confía en sus palabras. Ella y Galle crearon ese mundo juntos como dioses. La respeta por eso, pero le pregunta si alguna vez ha pensado en ello. Hasta ahora, ellas han mantenido una posición demasiado elevada y quizás no entiendan cuán hermoso es ese mundo que creó junto a Galle para ellos, los habitantes. Espera que, algún día, cuando baje la cabeza, descubrirán muchas cosas que los diferencian, y espera con ansias ese día. Ellos, los seres imperfectos, son los que hacen que ese mundo sea lo que es, y su valor radica en la continua evolución hacia la perfección. Mientras estén vivos, sus vidas tienen significado. Y por fin le pide a Sabrina que tome su cuerpo, completando así la erosión. Pero el prota le dice que recuerde que ese mundo no necesita dioses ni salvadores. Lo que necesita es personas que estén dispuestas a dar un paso adelante en momentos de crisis. Y vemos el renacimiento de Sabrina, la diosa del mal. Y esta comenta que nunca pensó que ella, que una vez casi destruyó el mundo entero, lo salvaría como un héroe. Al destino realmente le gusta juntarle malas pasadas a la gente. Vacío comenta que ese tonto ofreció su cuerpo para revivir a la diosa maligna. ¿Por qué ese egoísta haría una lección así? Eso no puede estar pasando. Y le pregunta a Sabrina qué está haciendo, porque no ataca. Pero Sabrina le dice que haga silencio, y pregunta si así se siente renacer. Ahora lo entiende. Es bueno sentirse vivo. Vacío liberándose le dice que solo está fingiendo ser un dios, comentando Sabrina que es una pobre alma perdida. En el fondo, todavía es su hija. Ahora, tiene que matarla con sus propias manos. Mira cómo se ha contaminado esas grotescas criaturas. Eso es porque nunca quiso reconciliarse con ese mundo. Pero antes de continuar limpiando ese mundo, primero debe deshacerse de ella. Ese mundo no necesita un tercer dios. Sabrina le pregunta si aún resiste su golpe. Entonces, ¿qué le parece eso? Vacío nos comenta que esa anciana despreciable la está tratando como a un mono, y le dice a Sabrina que no se deje llevar. Sabrina comenta que para un novato recién llegado se está desenvolviendo bien, pero Vacío golpeándola le pregunta si no está mal. Es el verdadero dios del inframundo. No piense que puede opacarla solo por tener más experiencia. Ella y Galle serán sus alimentos. No dejar a ninguna de ellas. Pero Sabrina le pregunta cómo se atreve a llamarse a sí misma un dios con tal poder. Y dándole un golpe, le pregunta si quiere ser un dios. Entonces lo intente, a ver si puede resistir su ataque. Tiffany comenta que eso es un ataque de un dios malévolo en su apogeo. Así destruirá el mundo. Tienen que detenerla. Pero Galle les dice que no vayan. Es demasiado peligroso. Solo su forma original puede disipar los ataques del verdadero cuerpo del dios malévolo. Por ahora, no tienen otra opción. Y les dice que activen el arca de Noé.
Pasando a la fortaleza del dios malévolo, la Sabrina del pasado comenta que ese mundo está a punto de ser destruido. Xia Yueyun le pregunta si van a morir, respondiéndole Sabrina que se escondan en su ataúd y estén a salvo. No se quieren en ese lugar observando. Llamen a sus demás hermanas y entren rápidamente. Y comenta que se supone que no hace falta tanto alboroto para lidiar con un dios falso. Su forma original se ha pasado un poco, preguntando qué está pasando en el futuro. Sabrina le pregunta al vacío qué pasa, si no va a desafiar a su propia madre, si no quería convertirse en una nueva diosa, y por qué está corriendo. Vacío nos comenta que no la hagan reír, preguntando cómo va a lidiar con eso. La batalla entre los creadores se reduce a quien ha fusionado mundos de manera más efectiva. Se esforzó mucho al funcionar su ser con 200.000 millones de mundos, pero en ese instante, ella funcionó un número infinito de mundos, como un vasto océano de estrellas. No, incluso más que las partículas cuánticas en el universo, preguntándose cómo logró la diosa creadora matar a esa bestia en el pasado. Y cayendo al suelo, Sabrina le dice que acepte con calma su destino. Solo Galle tiene la capacidad de enfrentarse a ella. Solo tiene que mirar en lo que se ha convertido, preguntándole si no tiene vergüenza. Vacío le responde que sabe que cometió un error, suplicándole que no la maten. Pero Sabrina le dice que es demasiado tarde. Es la primera de sus hijas en desafiarla directamente, y será la última. Se volverá polvo con el mundo. Pero de pronto, Tiffany pregunta si no está muerta. ¿Cómo es que no murió? Y Galle murmura el nombre del prota. Tiffany pregunta si no se supone que el prota fue poseído, respondiéndole Galle que no sabe lo que está pasando, pero la conciencia del prota ha vuelto. Y este comenta que las cosas salieron perfectamente. Ahora está tomando el control de su cuerpo con el dios maligno. Las cosas van tal como lo planeó. Sabrina le pregunta cómo es posible, respondiéndole el prota que las cosas son bastante claras. Ha obtenido el poder de nivel de creación. Ahora es impotente contra él. Sabrina dándose cuenta le pregunta si se han casado. Ella realmente estuvo de acuerdo. Debería haberla matado anteriormente. El prota comenta que ante la amenaza de la vida o la muerte, cualquiera haría esa elección. Y le dice a su suegra que está siendo demasiado cruel. Apostó por eso y, como esperaba, una vez que la revivió, no se comportaría honestamente. No solo quiere matar al vacío, sino también destruir ese mundo. Bueno, ha tenido suficiente de esa excursión. Diciéndole que le devuelva su cuerpo, Sabrina le dice que esta vez le dará la victoria. Eso aún no ha terminado entre ellos. Y el prota comenta que se escabulló. Probablemente regresó al mundo principal. Bueno, la encontrará cuando regrese, pero primero, revisará su panel actual. Obtuvo poder a nivel de creación, seguro que sus atributos aumentaron mucho, pero preguntando qué demonios, pregunta por qué los atributos están desbordados. ¿Cuál es su valor? Ese sistema es demasiado. En fin, primero resolverá los asuntos importantes. Llevará a esa problemática de vuelta al mundo principal. De pronto, la Galle del pasado le pregunta al prota si va a regresar, respondiéndole el prota que sí, y después buscará una manera de revivir su forma original. Sin embargo, va a llevar a Eiji de ese mundo de vuelta al mundo principal. Galle comenta que ahora que los reinos del inframundo de diferentes momentos y espacios están conectados, llevarse a la diosa del inframundo no tendrá mucho impacto. Lamentablemente, no pudo atrapar al verdadero cuerpo de Sabrina, comentando el prota que probablemente haya escapado de nuevo a la caja de espíritus en el mundo principal, pero no importa, la encontrará. Preguntando por qué no van directamente y preguntan al dios malvado de ese mundo. Y pasando dentro de la cabaña del amor, Xia Yueyun enfadada pregunta quién fue que diseñó ese jefe. ¿Por qué es tan difícil de luchar contra él? Y alguien entrando en un portal, Xia Yueyun se asusta, y le pregunta a su madre cómo es que llegó a ese lugar. Sabrina, quien es el prota, le pregunta si así es como ha estado viviendo su vida durante los últimos miles de años sin ella. Respondiéndole Xia Yueyun que no es lo que piensa. Ha estado trabajando duro, pero el prota, que no se aguanta la risa, comenta que reaccionó como un colegial al que su madre pilla jugando, preguntándole Xia Yueyun qué es lo que le pasa. El prota, volviendo a su forma original, le dice que es él, diciéndole Xia Yueyun enojada que su corazón dio un vuelco cuando vio a su madre. Eva le pregunta cuál es el estado actual de Eiji, contando el prota que se convirtió en un dios al fusionarse con el inframundo y esa era una especie de pseudo dios. Gracias a ella, todo el mundo paralelo está en caos. Y le dice a Vacío que ya es hora de que despierte. Si sigue fingiendo estar inconsciente, va a atacarla.
pero está despertando, y dándole un puñetazo al prota, le dice que no lo logrará, llamándolo un LSP, y confundida, el prota le pregunta qué es tan sorprendente. No puede hacerle ningún daño ahora que están casados, y le dice a Xia Yueyun que ella ya lo sabe, pidiéndole que se lo explique más tarde, y comenta que en resumen, ahora tiene poder de nivel de creación, diciéndole que no intente nada raro, como una deidad, debería poder sentirlo también, sus destinos ya están entrelazados, respondiéndole vacío que lo entiende. El prota comenta que está completamente al tanto de la situación, ahora puede hacer lo que debe hacer. Y nos comenta que el siguiente paso es descubrir la ubicación del escondite del dios malvado, diciéndole a su suegra que no podrá escapar de su alcance. Pasando el palacio secreto del dios malvado, las chicas preguntan qué le pasa a su madre, por qué ha disminuido tanto su tamaño, comentando otra que no lo sabe. Alguien disculpándose comenta que parece que la función de tantos mundos está afectándole, y les pregunta si la estaban esperando. La Sabrina del pasado comenta que le está dando demasiada importancia cuando acaba de matar a un dios falso, preguntándole el prota si él es irritable, nunca hace cosas sin sentido. Si no enseña una lección a los demás, le pregunta cómo puede afirmar su autoridad en el futuro. Quiere que todos sepan qué consecuencias enfrentan al desafiarla. Sabrina comenta que gracias a ella, también ha renado su poder. Su recuperación por su cuenta es lenta. Sería un problema si Gaia aprovecha esa oportunidad. Y le dice que no vuelva a su mundo por ahora. Su lugar de reposo se lo presta, respondiéndole el prota que solo necesita la ubicación, no quedarse mucho tiempo con ella. Tiene algunos asuntos pendientes. En otra escena, en el mundo principal, en algún lugar desconocido del espacio, nos encontramos con Sabrina, y esta se pregunta que hay algo que no está normal. Siente como si algo estuviera inquieto en su corazón. Algo malo está a punto de suceder. No, tiene que trasladarse al lugar de su invernación. Pero de pronto, el prota le pregunta si ha despertado, y atrapando a su suegra le pregunta dónde va. Pueden hablar sobre eso, contándole Sabrina que recordó que olvidó cerrar la válvula del gas en casa, y le dice que la suelte. No tiene un yerno tan desobediente como él, y desvaneciéndose, el prota pregunta si es una técnica de sustitución, pero no se rendirá, y le dice que la perseguirá hasta los confines del mundo, diciéndole Sabrina que no se acerque, y comenta que no puede librarse de él, no caerá en sus manos, ya no quiere ese cuerpo, y le dice al prota que espere y verá. El prota pregunta por qué es tan impaciente, solo quería hablar con ella. Pasando el palacio de Litia, Xia Yueyun se pregunta qué son esos meteoritos negros, pero no importa, aún no ha jugado completamente el nuevo juego, pero uno de estos termina cayendo encima de su consola. Xia Yueyun lamentándose por su consola, sorprendida, se pregunta qué es ese objeto. Encima tiene la presencia de su madre, y comenta que es una habilidad de identificación avanzada, explicándonos que esa daga transformado por el poder de Dios del Mal, después de destruir el prota, será recompensado con una misión para desbloquear el poder del Dios maligno una vez más, y tendrá la oportunidad de participar en el juicio final del Dios maligno. Xia Yueyun pregunta si eso se usa específicamente para restringir al prota, y lanzándola a un lado comenta que es eso. Después de matar al prota, pregunta quién jugará videojuegos con ella. Pasando con Donnie, esta comenta que el prota estará ocupado ahora. Ese tipo de cosas, y suspirando comenta que no esperaba que eso sucediera. Parece que los días buenos han terminado. Parece que ya no puede seguir escondiéndose detrás de la señorita Litia. Nos cuentan que en todos los rincones del mundo, la gente ha recogido los objetivos del dios malvado sin haberlo planeado. Bajo el control del dios maligno, el mundo entero está a punto de comenzar un juego de caza contra el prota. En otra escena, Danny llamando a Xuan Guiar, está apareciéndole pregunta si tiene alguna orden para ellas. Danny le ordena que observe quienes han obtenido la daga negra y reporten todo a ella. Las criadas mirándose, le preguntan a Danny si está preocupada por Estrella del Amanecer, respondiéndole Danny nerviosa que no se puede. Una sirvienta no debería tener sentimientos por su amo, y más calmada, y dándoles una mirada fría, les pregunta si están buscando problemas. En otro lugar, el prota le pregunta a Galle si lo puede ayudar a encontrar una solución. No sabe cómo, pero el dios malvado logró escapar. No pudo rastrear ni un rastro de su presencia. Galle le responde que es posible que haya disipado su alma por todo el mundo en ese momento. Parece que realmente la ha acorralado esta vez. Ahora hay grietas en el espacio-tiempo apareciendo en el universo. A menos que ella aparezca por sí misma,
probablemente no podrán encontrarla. Mientras nacen innumerables mundos, también hay muchos que están siendo destruidos. Muchos dioses malvados están devorando esos mundos. Y le pregunta si ve ese planeta azul, contándole al prota que esa es su tierra natal, la Tierra. Y le pregunta si ha pensado en regresar, respondiéndole el prota que por el momento no tiene ese pensamiento. Además, ella dijo que en el futuro sería suya, preguntándole cómo podría irse. Gaia, algo nerviosa, le responde que sí dijo eso, pero fue una broma, pidiéndole que no lo tome en serio. Pero el prota le dice que no importa, preguntándole cómo pueden las palabras de la diosa de la creación ser solo un juego. Ahora tiene el poder de nivel de creación, no tiene que preocuparse, le asegurará que las hará felices. Respondiéndole Gaia que ha estado cada vez más insatisfecho, y desvaneciéndose, el prota pregunta por qué esa escena le resulta tan familiar. Pero bueno, puede ser mejor esperar. No se apresurará al comer tofu caliente, dejará los asuntos de la suegra para después. No sabe si esa tipa Vacío está en paz ahora. Después de todo, es un ser divino, no se rendirá tan fácilmente. Y pasando el inframundo, Vacío, llamando al prota cariño, le pregunta si ha vuelto, preguntándole si hay alguna orden para ella. El prota, sorprendido, le pregunta por qué está vestida así, preguntándole Vacío si no le gusta. Entonces, ¿qué le parece si se cambia a un traje de conejita? Respondiéndole el prota rápidamente que se detenga. Vacío le pregunta si tampoco le gusta el traje de conejita, tal vez un informe de enfermera, pero el prota le dice que no se trata del cambio de ropa, sino, de repente se volvió tan dócil, que le resulta extraño, preguntándole dónde está su orgullo como ser divino. Vacío le pregunta si está preocupado por eso, y le cuenta que desde el momento que conoció al dios maligno, su confianza fue quebrada, comentándonos el prota que entonces, la asustó la suegra. Vacío comenta que ahora, como el tercer ser divino, es una espina en el ojo del dios malvado. Su madre no la dejará ir tan fácil, y le pregunta al prota si puede vencer a esa anciana. Ahora está con él, y debe asumir la responsabilidad de protegerla. No quiere caer en manos de esa anciana, pero de pronto, alguien le dice a Vacío que quite sus manos del prota, siendo esta Alice, y el prota le pide que no sea tan impulsiva, pidiéndole que guarde de su espada por ahora. Comenta que deberían ser una familia en el futuro, no pelear y matar de esa manera. Además, ella es la reencarnación de la demonio del inframundo, así que básicamente son la misma persona. Pero Alice le dice que cierre la boca, preguntándole si está diciendo que fue engañada por sí misma, y atacando al prota, este le pide que se calme un poco, respondiéndole a Alice que no huya, llamándolo hombre despreciable. Y Vacío se pregunta si realmente pueden confiar en el prota. Mientras tanto, en el palacio de Litia, está enfurruñada, comenta que esas dos, Yancho y Pandora, se llevaron todo y luego se fueron corriendo, dejándola con un lío enorme para solucionar. Y ese Buchen aún sonríe como un tonto, ni siquiera tiene conciencia de ser su prometido. Y Dani nos comenta que parece que Litia no puede controlar a sus hermanas. Por suerte, Litia también está involucrada, si no, las otras demonios lo habrían convertido en un asunto concluido para el prota. Litia le pregunta a Dani si cree que ella puede quedar embarazada, preguntándole Dani cuál es la preocupación, si eso no es algo bueno. Si ella tiene un hijo con el prota, le pregunta si cree que él se alejaría. Solo tiene que mirar lo bien que trata a Sylvie, respondiéndole Litia que eso tiene sentido, pero aún así, quedar embarazada antes del matrimonio no parece correcto, pero lo que está diciendo es correcto. Con el poder de un creador que ahora tiene el prota, ya no puede retenerlo. Ya sea demonio o diosa, no permitirá que nadie desafíe su posición en el corazón del prota. Bien, ya lo ha decidido. Debe besar al prota más a menudo para concebir a su hijo cuanto antes. Dani, al igual que nosotros, le pregunta quién le ha enseñado que solo con besos puede quedar embarazada, respondiéndole Litia que su madre se lo enseñó. Ella dijo que daría luz al bebé, y Dani nos comenta que parece que no ha entendido nada de lo que hicieron Yancho y Pandora. No hay remedio. Y volviendo con el prota, Alice le dice que no huya, respondiéndole el prota que primero baje el arma. Alice, activando su habilidad de creación, nos cuentan que Alice tiene la habilidad especial de manipular la probabilidad de las cosas según su propia voluntad. Y atrapando al prota, le dice que su madre y ella lo han tratado con sinceridad, preguntándole si así es como se lo devuelve a ella y a su madre, pidiéndole el prota que espere. Si no se casa con Vacío, no podrá obtener el poder de nivel de creación para salvar el mundo.
Alice diciéndole que no dejara tal cosa, de pronto alguien la jala de la oreja, siendo esta Eva, y comenta que son tonterías, y llevándosela le dice que venga con ella, tiene algo que decirle. Un tiempo después, Alice le pregunta a su madre qué quiere decirle, y le dice que el prota con ese comportamiento tendrá innumerables esposas, respondiéndole Eva que por eso le dijo que está tonteando, y quiere que le responda, preguntándole cuál es el estatus actual del prota. Alice decaída, le responde que él es un ser divino. Eva le dice que sabe que el prota es un ser divino. Ahora que la diosa de la creación y el dios malvado han desaparecido, le pregunta quién dominará ese mundo en el futuro, y suspirando comenta que sus preocupaciones son un poco estrechas, preguntándole si puede detener a un ser divino que quiere tener múltiples esposas. Si sigue así, solo alejará más al prota de ellas. Ahora, con la diosa creadora y el dios malvado desaparecidos, no hay diversas fracciones de diosas y demonios. Para obtener poder, el prota se ha casado con varias demonios. Si alguna de ellas tiene un hijo suyo, le pregunta a quien cree que favorecerá, y le pregunta si entiende. Ya no es el momento de preocuparse por cuántas chicas ha tomado como esposas. En lugar de preocuparse por eso todo el día, debería considerar cómo hacer que el prota tenga un hijo con ella. Solo así se fortalecerá los cimientos de su grupo de diosas. Preguntándoles que lo entiende, encuentra una oportunidad, las dos atacarán juntas, lo derribarán directamente,